¿Qué tal, chicos? Vamos a dar inicio hoy a la clase de razonamiento verbal. Nos vamos por la cuarta clase. Vamos a continuar, ¿no? Recordando que todas las actividades ahora se realizan en su libro, ¿no? Tanto la teoría que estamos explicando y la parte práctica también, ¿no? Ambos se van a desarrollar en su libro, se presentan y obviamente lo entregan pasado una semana. Le toman una foto a sus hojas desarrolladas y lo envían a mi WhatsApp, ¿no? Que ya está que ya los indiqué anteriormente. Ok, entonces, veamos al tema de hoy, ¿no? Eh, Primero vamos a analizar lo que vemos en esta imagen, ¿no? Estamos viendo una hoja que tiene unos escritos. Y al ver esa imagen podemos relacionarlo con lo que son los textos, ¿no? ¿Qué es un texto? Recordando esa idea, ¿no? ¿Qué es un texto? ¿Qué llamamos textos? Bueno, si han recordado, vamos ahí a relacionar sus ideas. ¿Ok? Nos dicen que un texto es un conjunto de oraciones o ideas que están unidas, enlazadas, ¿no? Secuencialmente y expresan un contenido o idea con sentido, con coherencia. Es decir, resumiendo, un texto es un conjunto de ideas relacionadas entre sí de manera coherente. Eso es un texto. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de ejemplo de textos, puede ser quizás un cuento, una fábula, una canción. ¿Ya? Puede ser también tipo de textos. También están los textos que tienen imágenes, gráficos, los textos continuos o discontinuos. ¿Ok? Pero se nos dice que un texto es un conjunto de ideas. Ahora, ¿una oración podrá ser un texto? Veamos. El Perú vive un momento decisivo contra la lucha del COVID-19. Este es ejemplo de una oración. ¿A esta oración se podrá llamar texto? Sí, por una razón. Un texto es un conjunto de ideas, sí, pero también es un conjunto de palabras que están relacionadas y tienen sentido coherente. Entonces quiere decir que una oración también es un texto. Sí, es así, es un texto. Ahora, para entender tanto una oración y un texto, ya para entender, básicamente identificar lo que el autor quiere expresar, es necesario reconocer ciertos elementos. Y hoy vamos a trabajar dos de estos elementos, que quizás ya lo escucharon, que son las ideas. Idea principal y las ideas secundarias. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Ambos elementos se relacionan con la estructura de un texto, ¿no? Entonces, como le decía, vamos a hoy a identificar, a reconocer lo que son las ideas principal y las ideas secundarias. ¿Ok? Entonces, iniciemos con el primer elemento de hoy, que son las ideas principales o la idea principal, ¿no? Que es la expresión correcta. Mira que la idea principal es la información relevante, es la información que resume lo que el autor del texto quiere transmitir. ¿Ok? Por eso mi idea principal resume todo el contenido del texto. ¿Y dónde podemos encontrar la idea principal? Podemos encontrar por párrafos. En cada párrafo hay una idea principal, como también podríamos hacer la idea principal del texto, ¿no? Uniendo cada idea por cada párrafo. Entonces, hay una forma de reconocer. Obviamente, primero debes hacer una lectura atenta, ¿no? Y detallada. Y luego, una vez que has hecho esa lectura, se realiza una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿De qué o de quién se habla en el texto y qué se dice de ello? Esa pregunta me va a servir a mí para reconocer la idea principal. Recuerda, de qué o de quién se habla y qué se dice de ello. Mientras que las ideas secundarias van a ser ideas que sirven de complemento.
Es decir, información adicional que va a permitir dar detalles, ¿ya?, a la idea principal. Recuerda que la idea principal es un resumen. Hacer un resumen, obviamente, va a coger la información específica, la más primordial. Mientras que las ideas secundarias son informaciones, son ideas que sirven de complemento, de ayuda. ¿Y qué informaciones pueden ser secundarias? Cuando habla de clasificaciones, tipos, ejemplos, ¿no? Esos son eh, informaciones o ideas secundarias. A continuación vamos a ver un texto como ejemplo. Vamos a leer y vamos a reconocer ambos elementos, la idea principal y la idea secundaria. Nos dice, en muchas partes del mundo, el fútbol es más que un juego, es un estilo de vida. Este es el caso, por ejemplo, de Europa, Sudamérica y África, donde millones de personas juegan en clubes aficionados o van frecuentemente al estadio. Ya tenemos el texto, lo hemos leído. Si deseas, también das una segunda lectura. Una vez hecha ambas lecturas, ¿no?, dos veces, vamos a encontrar primero la idea principal. Ojo, la idea principal resume el texto y podemos identificarlo con la pregunta que está aquí. ¿De qué se habla y qué se dice de ello? Entonces, vayamos a encontrar la idea principal. Entonces, la primera pregunta es ¿de qué o de quién se habla? En el texto, ¿de qué están hablando? ¿Qué hace referencia? ¿De qué se menciona? ¿Del? Correcto, del fútbol. Y a esa respuesta le vamos a agregar otra pregunta. ¿Qué se dice de ello? Ese ello ya hemos descubierto que está hablando del fútbol. Sería ¿qué se dice del fútbol en el texto? ¿Qué dicen? De manera general, así principal. ¿Nos dicen qué? Exacto. El fútbol es más que un juego, es un estilo de vida. Si yo hago la pregunta, ¿qué se habla del fútbol? ¿Qué se dice de ello? Que es más que un juego, es un estilo de vida. Acabo de encontrar a la idea principal, porque todo el texto se centra sobre el tema del fútbol, ¿no? Ahora, las ideas secundarias sirven de complemento, de ayuda a la idea principal. En muchas ocasiones responden a la pregunta ¿por qué más la idea principal? Entonces veamos, ¿por qué se dice que el fútbol es más que un juego? Es un estilo de vida. Veamos, ¿por qué? Porque en Europa, Sudamérica y África, ¿qué ocurre en esos lugares? Hay millones de personas que juegan en clubes aficionados o van frecuentemente al estadio. Esas serían las dos ideas secundarias. Información que sirve de complemento para dar más detalle a la idea principal. ¿Ok? Entonces, acabamos de ver cómo podemos reconocer esos dos elementos básicos, ¿ya?, para identificar el contenido, la información que el autor nos quiere transmitir en un texto. La idea principal y la idea secundarias. Ahora, a continuación, vamos a desarrollar las actividades que están en su libro. Para eso, por favor, ya vayan teniendo a la mano su libro de razonamiento verbal. Ok, chicos.